Amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, desde la ciudad de Medellín, Colombia, a todo color y para todo el mundo. En definitiva, si ustedes ven la miniatura del video de hoy, esa tubería sobre la que está sentado el presidente de la Federación Rusa está enviando 0 metros cúbicos de gas hacia Europa, hacia Alemania. Ya ese cuento de que estaban arreglando el problema de que había mantenimiento y luego de que hubo salida de aceite de una de las turbinas, la realidad en el día de hoy, en definitiva, es no hay más flujo de gas hacia Europa por el Nord Stream 1, amigos del canal. Es una realidad que ha impactado de tal forma la economía europea que hoy, por primera vez en 20 años, el euro se desplomó con relación al dólar, como lo pueden ver en esta gráfica. Por ejemplo, si usted por sus servicios en Medellín, Colombia, usted cobra 20 euros, preferiblemente cobre en dólares. Ahora, si usted cambia el billete de 20 dólares, recibe más pesos colombianos que si fuera 20 euros. Esto es una realidad que ha generado gran tensión en los mercados europeos. Se han desplomado algunas acciones en la bolsa de valores. El megavatio hora en el día de hoy ha subido a 282.5 euros. El gas subió 30% y con relación al año pasado, un alza de aproximadamente 400%, algo nunca antes visto. Mientras tanto, y antes de que ocurriera esta debacle, el gobierno de los Estados Unidos prometía el cielo y la tierra que les iban a vender gas natural licuado. ¿Y dónde está este suministro? Esta materia prima no ha llegado a Europa como fue prometida de parte de los Estados Unidos. Joe Biden prometía sacar de sus reservas petróleo para bajar el precio del mismo, algo que no ocurrió. Este proyecto fracasó. Ahí pueden ver el flujo de aceite que sale de esta turbina. Esto que ven en pantalla, este gas que usa el pueblo europeo, es el meollo del asunto. Porque Rusia, al mismo tiempo que alega que esto ocurrió por el problema del mantenimiento y que las sanciones fueron las culpables de que no se pudiesen reparar estas turbinas y que Siemens en Canadá trató de repararlas, pero por culpa de las mismas sanciones nunca llegaron al territorio ruso, sino que la famosa turbina está en Alemania. El caso en concreto es que no solamente es por el tema de las sanciones, sino por tantos proyectos que se han originado en los países europeos para tratar de lograr agachar la cabeza de Vladimir Putin. En el G7 se reunieron para crear el famoso tope al precio del petróleo. Ursula von der Leyen logró de común acuerdo que a partir de diciembre ya va a haber un veto al petróleo ruso que venga por el mar. Ahora, Úrsula, para el día 7 de septiembre, reunida con los 27 países de la Unión Europea, van a contemplar el tema del famoso tope al precio del gas, un nuevo proyecto de Úrsula, y ninguno de estos proyectos ha funcionado. El famoso proyecto del G7, por ejemplo, del tope del precio del petróleo, eso viene desde esta señora Helen Allen allá en los Estados Unidos, en el Departamento del Tesoro, un total fracaso, porque tienen a universitarios generando proyectos de solución, pero nadie le toca la puerta al presidente de la Federación Rusa para solucionar el problema de una vez por todas. Mientras tanto, en Ucrania se debate el tema de 2 y 3 frentes. Allá los ataques en Donbass, los ataques en Kherson.
Hoy cantidad de comentarios de que en Donbass ya Ucrania también está conquistando ciertos territorios, lo mismo que en Kherson. Se toca el tema de que ya no va a haber referendo, pero desde la distancia se maneja el tema económico, que es el asunto del gas. Yo pregunto, ¿hasta qué punto va a permitir Europa que se desplome ese euro? Que siempre, que yo me acuerde aquí en Colombia, siempre uno iba a cambiar un billete de 20, 30, 50 euros y le daban a uno más pesos que por los dólares. Hoy esto ya no es la realidad. Hoy en día, lo que vemos en Europa es que esta misma propuesta, otra propuesta de Ursula von der Leyen, que es la famosa propuesta de rebajar el 15% del consumo, que yo he visto en videos por televisión, cómo sancionan en Europa a estos comerciantes porque tienen la puerta abierta en almacenes donde hay calefacción, donde los obligan a rebajarle unos grados al termostato y ya viene ese invierno. Yo viví en Estados Unidos unos casi 10 años y en el invierno el frío era aterrador. En Europa me dicen que es todavía peor. Y este invierno que viene próximamente, pues no han podido pronosticar exactamente qué tan duro va a ser, pero generalmente es un invierno bastante crudo y sobre todo para los habitantes de las calles, los que tienen que ir a refugios durante el invierno, las personas que no van a poder pagar estas cuentas de la energía tan altas, porque este plan que contemplaba Ursula von der Leyen del recorte del 15%, ella nunca se imaginó, como no se ha imaginado tantas cosas que van a ocurrir, que iba a ocurrir este recorte de parte de Rusia, esta parada de súbito, 0 metros cúbicos de gas por Nord Stream 1. Ella nunca se imaginó esto. Entonces, ese recorte que ella propuso no va a ser suficiente. Significa que los bancos de estos países europeos les va a tocar subir unos puntos las tasas de interés por el mismo tema de la inflación. Van a subir los precios no solamente de la electricidad, sino de otros commodities. ¿Y qué medida ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, que están muy callados con su famoso tema del midterm y sus problemas internos, y con las próximas elecciones en las que quiere participar Donald Trump? Yo no veo a Joe Biden tirándose uno de estos discursos como él lo hace generalmente, contemplando el tema de ese poderío que es Estados Unidos en el control en el tema de la guerra en Ucrania. Está totalmente, hay hermetismo total de parte de los Estados Unidos. Esta famosa ayuda con el tema del gas licuado no va a llegar a Europa en este invierno. Fracasó Biden en el tema de su visita a Arabia Saudita. Hoy en día, el precio del petróleo Brent, por ejemplo, subió a $96 el barril, un alza del 3% en el día de hoy. Tantas cosas que han ocurrido. Se contempla, por un lado, el alza en las tasas de interés. Se contempla, de igual manera, la posibilidad de que este rublo baje cada día más y más. ¿Qué va a pasar con las empresas europeas que utilizan el gas para sus manufacturas, para la producción de sus productos? ¿Se va a encarecer la producción de los mismos? Estas empresas van a vender menos cantidad de sus productos. Algunos de sus empleados los van a tener que mandar para la casa, y todo esto por el tema de la guerra que se pudo haber evitado desde el mismo mes de diciembre del año pasado. No vemos comentarios de parte de ninguno de los presidentes de la Unión Europea al respecto de contemplar otro tipo de soluciones que alivien esta situación. Se ha querido encasillar el tema de las sanciones de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea a Rusia como parte de la guerra, y ahora culpan al presidente de la Federación Rusa de que él está utilizando el gas como arma económica para ganar esta guerra, cuando las mismas sanciones, el tema del SWIFT, que no permitió que muchas empresas que le compraban a Rusia o viceversa pudieran hacer sus transacciones a través del sistema SWIFT. ¿Qué más esperaban de parte de Rusia
luego de tantas sanciones que realmente no han tenido sentido ni han aliviado el problema de la guerra. Esto que viene en camino se llama recesión. ¿Por qué Canadá, cuando Siemens estaba arreglando la turbina, no creó una cláusula para el tema del mantenimiento de las turbinas de Nord Stream 1? ¿Por qué Scholz y el presidente Biden, cuando dieron la orden de no certificar el Nord Stream 2, no contemplaron esa posibilidad de lo que podría ocurrir luego de las sanciones a la Federación Rusa? Hoy quieren culpar a Vladimir Putin, que él es el culpable de todo lo que va a ocurrir en Europa. Hoy quieren culpar a Rusia de incumplimiento de parte de Gazprom de estos contratos que están firmados con los países europeos, pero se hacen los del oído sordo, quieren no ver la situación, se hacen, como decimos en Colombia, los locos ante el asunto de que no le han encontrado una solución al tema del mantenimiento de estas turbinas de Gazprom, de estas válvulas de compresión, porque ya es hora de que los países que están sufriendo el tema del gas hubiesen encontrado una solución. Han ocurrido desde que empezaron los problemas con el tema del gas 2 y 3 meses y nada que han encontrado una solución. Hoy en día leí algo que me pareció curioso. Imagínense que en Ucrania hay aproximadamente 600,000 personas con problemas de electricidad. No les llega electricidad a sus hogares. Y mientras esto ocurre en Ucrania, el presidente Zelensky está ofreciendo electricidad a los países europeos. Yo no entiendo este hombre cómo piensa, cómo hace este tipo de aseveraciones y de discursos. Las propuestas de la Unión Europea no están produciendo una solución. Están enquistados en el tema de que hay que proseguir enviando armas a Ucrania y que hay que inclusive incrementar el tema de las sanciones a Rusia. Rusia, mientras esto ocurre, está vendiendo sus hidrocarburos a un sobrecosto y tranquilamente, entre más se incremente el tema de las sanciones, Rusia va a continuar con su política, como lo anunció en estos días el vicepresidente de la seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, que ya es hora de que se sepa de que Rusia, también como retaliación, puede actuar con el tema del gas de la misma forma que Europa, la Unión Europea y los Estados Unidos han sancionado a Rusia. Una vez que se anunció el cierre total de Nord Stream 1, ocurrió toda esta alza en el precio del gas y el desplome del euro en el día de hoy. Amigos del canal, muy agradecido por participar y los espero en el próximo video. Que la pasen todos muy bien. Muchas gracias.